Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos a la tutoría número 5 de la materia de introducción de la pedagogía para la enseñanza de la matemática. Entonces, los aviso lo para dar hasta el final. Y acá sí van a haber preguntas de participación, así que estén pendientes de ellas, por favor. Y como les decía, esta unidad sí es bastante larguita, así que esperemos que logremos terminarla. Y si no la logramos terminar, pues vamos a dejar la partida. Vamos a dejar alguna parte para terminarla en algún día de la semana que tenemos como propuesta, ¿verdad? De que ustedes me pueden hacer preguntas, entonces, de consultas en ese día. Nos podemos conectar para terminar la tutoría, si acaso no la terminamos el día de hoy. Bueno, vamos a ver cómo va todo. Entonces, la unidad 5 habla sobre los fundamentos de pedagogía, es lo que vamos a hablar durante toda esta tutoría, durante toda la unidad 5. Pero para poder conocer los fundamentos de pedagogía, debemos conocer la historia de la educación. Entonces esto es como lo más largo, conocer la historia de la educación desde sus inicios hasta la actualidad, cómo se ha ido desarrollando. Entonces, pues, vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar como para ver, viendo cómo es la educación en Antiguo Oriente. Entonces se dice que la antigüedad, 5.000 años antes de Cristo, dice que abarca una gran variedad de culturas mesopotámicas, egipcios, chinos, indios, fenicios, hebreos, árabes, indios, americanos, persas, griegos y romanos. Hay una gran variedad. Entonces, en cuanto a la producción, vamos a ver cómo cómo estaba certificada cada cultura para luego entender cómo era la educación en ese momento. Entonces, en el Antiguo Oriente dice que en cuanto a la producción económica, todas las culturas dominaban la agricultura y la ganadería, excepto los indios americanos que no conocían el ganado, practicaban el comercio utilizando los metales. En América únicamente se utilizaban con fines ornamentales, dice, y la alfarería, ¿verdad? Así era como la economía en Antiguo Oriente. Se dice también que las sociedades se organizaban por tres principales estratos sociales. Estaba la clase gobernante, los hombres libres y los esclavos, ¿sí? Entonces la clase gobernante estaba compuesta por políticos y sacerdotes, era como los altos, ¿verdad? Estos dirigían los destinos de la nación y eran considerados seres divinos en ese tiempo. Luego estaban los hombres libres o semilibres, que eran los ciudadanos, quienes pagaban tributos y estaban al servicio del rey, ¿verdad? Eran como los que le servían, ¿verdad? Y luego, por último, estaban los esclavos, quienes casi siempre eran extranjeros y no tenían ningún tipo de libertad y eran considerados propiedad de su amo, ¿sí? Quienes podían ser los hombres libres o los políticos o los sacerdotes. Ellos podían tener sus propios esclavos, que eran la última base de la sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos que en este sentido, la historia de la educación antigua suele concentrarse en la educación egipcia, ¿sí? Ya que algunos aspectos de su cultura y educación se conservaron en las tradiciones grecolatinas, las cuales conservamos hoy en día y nos ayudan a comprender los orígenes de nuestra tradición educativa. Entonces, es lo que queremos nosotros, comprender cómo es la educación ahorita, viendo cómo se ha venido desarrollando a través de la historia. Dice que más que todo se centra en la educación egipcia, porque nosotros guardamos algunas cosas de esta. Entonces tenemos que la historia de Egipto se divide en tres largos periodos, lo que es el antiguo reino, el reino medio y el nuevo imperio. Posteriormente vendrían sendas conquistas como los persas, los griegos, los romanos y los árabes, pero los principales son los tres periodos, el antiguo reino, el reino medio y el nuevo imperio. Entonces tenemos que cada imperio que conquistó el territorio egipcio impuso su dominio político, hasta que con la conquista árabe el Islam se impuso como religión, transformando radicalmente aquel Egipto faraónico en el Egipto actual, que es un país árabe y musulmán. O sea que después de que los árabes conquistaran ya cambió eso, ¿verdad? Pero al principio ellos eran los que conquistaban y iban transmitiendo su forma de pensar. Tenemos también que la estratificación social de los egipcios estaba regida por el faraón, la nobleza, los campesinos, artesanos y por último estaban los que son los
esclavos. Así que el faraón era considerado una deidad de la tierra, o sea, como un dios aquí en la tierra, a diferencia de los reyes medievales, quienes eran considerados elegidos por Dios. El faraón era Dios mismo en la tierra, la reencarnación del Ra, el dios Sol, el más poderoso de los dioses. Los sacerdotes y funcionarios al servicio del faraón constituían la nobleza, quienes se encargaban de las cuestiones administrativas y políticas del reino. Otro sector importante de la nobleza lo constituían los escribas, que eran los únicos que conocían la técnica de la escritura, que al ser considerados sagrada, tenían un estatus social mucho más alto que el resto de los oficios. Por su parte, los campesinos artesanos constituían el grueso de la población, eran los súbditos del faraón, ¿verdad? Por último estaban los artesanos y los campesinos, que estaban al servicio de lo que era el faraón, que era como el dios, ¿verdad? Aquí en la tierra. Entonces tenemos algunas formas y áreas de conocimiento de la educación egipcia. Dice que Egipto era una cultura que cultivaba diversos saberes, como la agricultura, la astronomía y las matemáticas. Esto lo sabemos por la orientación de las construcciones en las que las pirámides coinciden con la posición de las estrellas, o bien por los restos de los canales y sistemas de irrigación de las orillas del río Nilo. Entonces, por todas estas cosas es que se ha como tenido que esta cultura, ¿verdad? La cultura egipcia, cultivaba lo que era la matemática y lo que era la astronomía, porque cómo hicieron estas grandes construcciones. Entonces dice que, sin embargo, no existen fuentes que nos revelen cómo era la educación de este tipo de conocimiento, ¿verdad? Pero se cree eso por todo esto que les acabo de decir. Entonces dice que lo más probable es que existieran dos tipos de escuelas, es lo que se cree, ¿verdad? Una dedicada a los sacerdotes, quienes enseñarían conocimientos astronómicos y matemáticos, y otra escuela para el aprendizaje artesanal, en la que se enseñarían oficios menores como la agricultura o las artes militares. También las fuentes más antiguas sobre la enseñanza egipcia se remontan al siglo XXVII a.C., es decir, alrededor de los años 2600 a.C., o sea, hace más de 4000 años. En estos papiros se aprecian una serie de preceptos morales con convenciones sociales y modos de vida que todo político egipcio debería de tener. Pero entonces, así se cree que era la educación en Egipto en aquellos tiempos. Entonces, en estas enseñanzas se expresan de padre e hijo, aunque no necesariamente era una enseñanza limitada al seno familiar, sino que el maestro solía llamar a su discípulo hijo en ese tiempo. Este carácter familiar de la enseñanza refleja el carácter de la enseñanza antigua, en la que los conocimientos se transmiten de generación en generación, es decir, por transmisión oral. Entonces, transmisión oral era como algo que se utilizaba en la antigüedad. Vemos también que se aprecia una enseñanza memorística, en la que los alumnos deben guardar una estricta disciplina para recitar las enseñanzas del maestro, en este caso de su padre, ¿sí? Utilizaban la memoria. También tenemos que la autoridad del enseñante era absoluta, o sea que aquí el que enseñaba tenía la razón y el que aprendía tenía que aceptar lo que se le decía, ¿verdad? No había para dónde. También tenemos que en la época egipcia no existía una percepción negativa hacia el castigo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la prohibición e ilegalidad del castigo corporal en la enseñanza es una prohibición que se ha dado hoy en estos últimos años, que surgió en la segunda mitad del siglo XX, pero que antes, o sea, el castigar físicamente era como algo normal para exigirles que aprendieran lo que se debían aprender cada persona. Tenemos que en cuanto al contenido de las enseñanzas, muchas de ellas son refranes. En todas las sociedades en las que la escritura no está generalizada, las personas recurren a la sabiduría popular que ha sido transmitida por generaciones, o sea, los refranes también se veían en ese tiempo. En este caso del Egipto antiguo, en la que se observa una serie de preceptos morales y de conducta. Existen refranes de índole universal como: si te sientas con un goloso, come cuando su deseo haya pasado. Si bebe con un borracho, bebe cuando su corazón se haya saciado. Son algunos refranes de ese tiempo que se tenían, ¿verdad?
También tenemos que otro aspecto importante de la educación de los políticos egipcios era la oratoria. Eso es algo muy importante para ellos. Un político egipcio debía mostrar ante la gente la dignidad de un noble, la dignidad de un familiar o una persona cercana al faraón, quien era el dios Ra, lo que habíamos dicho aquí en la tierra. Entonces, la oratoria aquí era algo muy importante y que un político no le podía faltar. Dice que, por lo tanto, era muy importante que los políticos manejaran correctamente el arte de la palabra. ¿Por qué? Para poder convencer y dominar a toda la gente, ¿verdad? Era por eso mismo. Entonces tenemos que la oratoria para los egipcios tenía además un fin pragmático. ¿Cuál era ese fin? El convencimiento de la gente para trabajar en condiciones adversas. Es por ello que este personaje, Ptahhotep, señalaba que sin la oratoria no se obtienen riqueza, pero por eso era muy importante para ellos la oratoria, porque eso convencía hasta a las personas de que de trabajar aún que se les tratara mal, aunque fueran cosas adversas, ¿verdad? También tenemos que la escritura era otra área importante en la educación, no solo la oratoria, también la escritura, en la educación de élite. En el antiguo Egipto existía una separación entre oratoria y escritura, ¿sí? Las dos cosas eran importantes, pero eran diferentes. De que la primera se enseñaba a los políticos quienes tendrían un trato constante con la gente, o sea, la oratoria se enseñaba a los políticos, por lo que el arte de hablar y convencer era esencial para esa actividad. Por su parte, la escritura era considerada una técnica material, una forma de registrar los actos oficiales, por lo que esta técnica requería un trabajo especializado que combinaba las habilidades intelectuales con las artesanales, pero ellos dividían a quién quería enseñar cada una de estas cosas. Tenemos que la educación física también jugaba un papel importante en la educación de las élites egipcias. Se enseñaban actividades de diversa índole, como defensa personal, natación y ejercicios gimnásticos. O sea que desde aquel tiempo ya la educación física estaba presente, desde la antigüedad con los egipcios. También tenemos, por último, que la educación militar, a diferencia de las otras áreas del conocimiento, no era exclusiva para las élites, o sea, para los altos funcionarios, sino que la razón es hasta cierto punto obvia, ¿verdad? La guerra implica el riesgo de morir, por lo que los hombres que se destinaban para las empresas más difíciles y riesgosas era la gente del pueblo, porque no querían que sus altos funcionarios murieran, ¿verdad? Entonces aquí, obviamente, si se les daba oportunidad a ellos, ¿por qué? Porque había mucha probabilidad de que murieran. En contraste, los generales líderes militares solían pertenecer a una familia de origen noble, ¿verdad? Los que dirigían. Ahora tenemos el espacio de la educación, o sea, donde se daba a cabo. Dice que dado que las fuentes que existen sobre la educación egipcia se refieren casi exclusivamente a la enseñanza de las élites, o sea, si decían casi toda la enseñanza anterior era para las élites, o sea, para la gente propia, ¿verdad? Para los altos funcionarios eran la educación, ¿verdad? Solo lo de los militares le permitía al pueblo, ¿por qué? Porque podían morir, ¿verdad? Esa es la razón clara. Entonces dice que se infiere que el primer espacio de la educación, es decir, las primeras escuelas, estarían dentro del propio palacio del faraón, como eran ellos quienes recibían educación, es muy obvio pensar de que ahí se recibía. En ese sentido, las primeras escuelas egipcias se encontraban en los palacios, para que lo tengan en cuenta. Entonces tenemos que es posible imaginarse al maestro sentado sobre alguna silla o algo con todos sus alumnos a su alrededor. Así se piensa que fue la educación en el antiguo y en los palacios, pero con los egipcios. Sé que la escuela egipcia también servía de resguardo de los rollos de papiro, que eran el equivalente de los libros ahorita en la actualidad. Ahí se resguardaba todo esto. Sé que el desarrollo de la escritura egipcia refleja la complejidad y refinamiento de su cultura, pues los conocimientos no solo se transmitían por medio de la transmisión oral, como en las culturas arcaicas, sino que además eran capaces de conservar el conocimiento de rollos de papiro. Los egipcios ya fueron evolucionados, ¿verdad? Con lo de la que es la escritura. Tenemos que el alto valor cultural a los libros era similar al que se le da en la actualidad a los textos escritos por grandes autores. Allá los papiros se cuidaban así como acá, se cuidan muchos de los libros.
Vemos además que los temas tratados en los rollos de papiro reflejan la concepción del universo de los egipcios. Entre los años 1750 a.C. y 1100 a.C., los egipcios elaboraban una onomástica, que es un libro similar a los diccionarios y a las enciclopedias, ¿verdad? Entonces, esta onomástica era como lo que tenemos ahorita, una enciclopedia que guardaba muchas cosas. En este rollo se apreciaban todas las áreas del conocimiento que interesaban a los egipcios. Hablaban del cielo, del agua, de la tierra, de los oficios, de todas las profesiones, de las clases sociales, las tribus que existían, los tipos de seres humanos, cómo estaban distribuidas las ciudades egipcias, los tipos de edificios, los tipos de tierra, etc. Era una enciclopedia básica. Y por último, tenemos que existe otro espacio de la educación, que serían los hogares egipcios. ¿Sí? También estaba eso. Gracias a una serie de textos griegos, conocemos ciertos aspectos sobre la educación del pueblo egipcio, la cual se llevaba a cabo dentro de una dinámica familiar. Por ejemplo, si el padre era campesino, enseñaba al hijo mediante la práctica. Entonces también, aparte, en la familia también se llevaba a cabo la educación, ¿verdad? Para trabajos así similares que se transmitían de padre a hijo. Tenemos la educación y sociedad siempre en Egipto. Dice que las culturas de la antigüedad, como la egipcia, eran sociedades absolutamente jerarquizadas, o sea, había una jerarquización. En ese sentido, no es extraño que la educación se reservara a las élites, ¿verdad? Obviamente a los más altos, ¿verdad? En cuanto, tenemos que en la cima de la pirámide social se encontraba el faraón, lo que dijimos, y todos sus hombres del palacio, como los nobles y los sacerdotes. Solo estos hombres recibían el beneficio de la educación, que abarcaba una serie de normas de conducta y aspectos cívicos, la oratoria, la escritura y la educación física. Por supuesto, también debieron existir áreas especializadas como la ingeniería y la astronomía, aunque estas también solo estaban reservadas para las élites, ¿sí? Para los altos funcionarios. En cuanto al resto de los egipcios, sin contar los esclavos, quienes no eran considerados ciudadanos y por lo regular eran extranjeros, solo sabemos que su educación se limitaba al seno familiar, lo que acabamos de decir. Una enseñanza que se transmitía de padre a hijo, de generación en generación. Entonces, con esto terminamos lo que es la educación egipcia. Y vamos a pasar a la cultura de Grecia. Pero antes de eso, les voy a decir la primera pregunta de la tutoría. Se la voy a decir y se la voy a anotar aquí en el chat, se la voy a poner también. La pregunta dice: ¿por qué en el antiguo Egipto el hacer y el decir eran las habilidades más importantes a aprender? La voy a pegar acá en el chat ahorita. Ahí está, la pregunta 1. Ahí se las puse ya en el chat, ahí la pueden ver. Pregunta 1. ¿Por qué en el antiguo Egipto el hacer y el decir eran las habilidades más importantes a aprender? Porque esas dos habilidades es la que hemos estado hablando ahorita, ¿verdad? Porque eran las más importantes. Entonces ustedes ahí las responden, ¿verdad? Si quieren vuelven a ver eso que hemos hablado, en base a lo que hemos dicho ahorita, ustedes analizan por qué esas dos habilidades eran las más importantes en el antiguo Egipto para poder aprender, ¿sí? Eran los que más se enseñaban. No sé si ya todos la tienen. Ya la tienen para poder continuar, ¿verdad? Vale, sí, creo que ya la tienen todo, pero ahí les queda guardadita la pregunta 1. Analizan y pues la responden con las otras que les voy a decir después. Sí. Vale, entonces con eso terminamos con la cultura del antiguo Egipto. Ahora vamos con Grecia, ¿sí? Vamos a ver cómo era todo lo de Grecia. Tenemos que para el estudio de la educación griega existen más fuentes a diferencia de la educación egipcia, porque aquella es como lo que se creía, lo que vimos en Egipto es lo que se creía, ¿verdad? En torno a todo. En cambio aquí hay como más información, lo cual nos permite conocerla con mayor profundidad.
Dice que a pesar de que las características de la educación varían según las regiones griegas, no era lo mismo la educación espartana que la ateniense, por ejemplo. En general, todos los griegos combinaban la educación intelectual con la física, o sea, la de la mente con el cuerpo, además de diferenciarlas según las clases sociales. Vamos a ver lo que dice acá de Grecia. Al igual que los egipcios, la sociedad griega estaba estrictamente jerarquizada, siempre también, por lo que la educación era exclusiva para las élites, igual que allá. Para los grupos gobernantes, además del arte de la guerra y la gimnasia, tenían una educación sobre las artes políticas. Para los hombres libres griegos que no ejercían un cargo de gobierno, aprendían una variedad de oficios mediante la imitación, o sea, se les enseñaba, por ellos veían cómo lo hacían y eso aprendían los hombres libres. Y por último, las clases más bajas, los esclavos, no recibían ningún tipo de educación, siempre estaba jerarquizada la educación exclusiva para las élites, ¿verdad? O sea, ellos les enseñaban la gimnasia y todo lo demás. Los hombres libres era solo la imitación, ¿verdad? De las cosas, de los trabajos normales. Los esclavos no tenían ningún tipo de educación. Tenemos que en la Grecia arcaica, además de una serie de vasijas y otras piezas de cerámica, las obras de Homero y Hesíodo constituyen la principal fuente de información para conocer la educación griega del periodo. De las obras de ellos dos son los que más ayudaron a conocer cómo fue la educación en ese tiempo. Homero recopila una serie de tradiciones e historias de epopeya, en la que se aprecia la educación de la clase gobernante, mientras que en la obra de Hesíodo se refleja la educación de la clase campesina. Entonces ahí se ve cómo eran los tipos de educación de cada una. Dice que en general, en los siglos 5 y 4 a.C., la población griega presentaba niveles muy bajos de instrucción. Leer y escribir eran habilidades que solo unos pocos poseían, mientras que la gran mayoría respondía a los dictados de la cultura oral. Pero en las postrimerías del siglo IV a.C. surgió una Grecia con un nuevo horizonte histórico, estableciéndose y transformándose instituciones docentes y aconteciendo un notable ascenso de nivel de alfabetización e instrucción. ¿Verdad? Ahí ya se fue siendo mayor lo que era la educación, abriendo, ¿verdad?, el campo, entonces ya hubo menos niveles de analfabetos. Entonces tenemos que en ese orden de cosas el término analfabeto se asocia al individuo que no es capaz de leer un texto. Por ende, el concepto de alfabetización es la capacitación o aprendizaje que faculta a una persona para poder leer y escribir, ¿verdad? Lo que ya sabemos. Ahora tenemos que la historia de la educación griega es frecuentemente presentada como un proceso evolutivo lineal, desde los hitos culturales de época homérica a través de los banquetes, ritos de paso y competencias atléticas hasta los focos intelectuales de las primeras escuelas. Una progresión que, en términos de Marrow, se produce desde el héroe aristocrático al escriba, desde el cultivo del cuerpo al cultivo de la razón. ¿Sí? Ahora tenemos lo que es la educación clásica. Se dice que en las regiones de Creta y Esparta el Estado vigilaba la educación griega, que era administrada por un magistrado que organizaba los recursos necesarios para la manutención de los escuadrones y coros, que eran los nombres dados a las escuelas, así se llamaban, escuadrones, se les llamaba coro, pero entonces aquí se enseñaba, ¿verdad? Había alguien que enseñaba. Luego ya en la periferia griega, como Asia Menor, existía una serie de círculos de iniciación llamados diazoi, que funcionaban como reglas y principios independientes. De los diazoi surgieron muchas escuelas de los grandes filósofos, ¿verdad? En esta área, como lo que decimos al inicio, ¿verdad? En Grecia la educación se daba como diferente en cada área, cada pueblo. Entonces, por ejemplo, Pitágoras, además de seleccionar a sus discípulos basados en sus rasgos fisionómicos, organizaba la educación en 4 grados: el acústico, que era la música, danza, poesía, gimnasia; los matemáticos; luego los físicos, que se referían a estudios filosóficos; y los hebáticos, que eran las ciencias esotéricas, decía él. Luego tenemos que en Atenas, a principios del siglo
VI antes de Cristo se promulgaron una serie de leyes sobre la educación ateniense. Estas leyes hablaban sobre los deberes de los padres, cómo enseñar a leer y a nadar, y después para los pobres el aprendizaje de un oficio, para los ricos música y equitación, además de practicar la gimnasia, la caza y la filosofía, ¿verdad? Entonces ya en este tiempo ya se estableció una ley donde los papás debían enseñar a sus hijos, ¿verdad? Luego, hacia el siglo VI a.C., surgió en Grecia la escuela del alfabeto, que fue la primera escuela pública que era abierta a todos los ciudadanos, no solo a las élites. Aquí fue como lo diferente, de escritura y de gramática. Ya toda la gente podía acceder a eso, menos los esclavos, claramente, ¿verdad? Que no eran considerados como ciudadanos. Entonces ya podían acceder a lo que era aprender la escritura y la gramática. Eso fue hasta el siglo VI en Grecia. Entonces, gracias a las pinturas de vasijas como los vasos de Onésimo, que datan de hace muchos años, sabemos cómo eran las escuelas de gimnasia, música y letras. Los alumnos solían sentarse enfrente del maestro, quien guardaba sus rollos de papiro en cestas, así es como se cree, de acuerdo a unas pinturas, a unas vasijas de Onésimo. Tenemos también que Platón señalaba que el mejor tipo de educación era la antigua, que se concentraba en la música, la gimnasia, la aritmética, la geometría, la astronomía y la filosofía. Entonces, Aristóteles, por su parte, él acepta las 4 disciplinas de la educación griega: la gramática, la gimnasia, la música y el dibujo, y limita su enseñanza para los hombres libres, por los que las mujeres y esclavos eran excluidos para Aristóteles. Por último, Isócrates, él centraba la enseñanza en la oratoria, entendida como el arte de convencer por medio de la palabra. Entonces aquí están el pensar de cada uno de estos personajes, ¿verdad? De Platón, de Aristóteles y de Isócrates, que es lo que pensaba cada uno. Luego tenemos lo que es educación y sociedad en este mismo tiempo, en Grecia siempre. Se dice que la educación en la sociedad griega, además de que refleja una sociedad jerarquizada y compleja, las élites gobernantes son quienes reciben una educación integral, que abarca desde la gimnasia hasta la filosofía. Sin embargo, a diferencia de otras culturas antiguas como la egipcia, los hombres libres también tienen acceso a una educación que es garantizada por el Estado. ¿Verdad? Es la diferencia, ya no. Aquí sí los hombres libres ya tenían acceso a una educación. Y con eso terminamos lo que es la cultura, ¿verdad? Tenemos que la educación del ciudadano griego, para terminar, abarca la gimnasia, la música, la gramática y el dibujo. Por último, los sacerdotes, los sectores sociales que quedaban para el margen de la educación eran las mujeres y los esclavos, quienes no eran considerados ciudadanos con derechos políticos, por lo que el Estado no tenía obligación de preocuparse por su educación, ¿verdad? Entonces, aquí las mujeres no eran consideradas ciudadanos, ni los esclavos tampoco. Ahí sí el Estado no se preocupaba por dar la educación. Entonces, con eso terminamos lo de Grecia y lo de Roma. Y vamos a comenzar ahora con Roma, cómo fue toda la cultura romana. No sé si tienen algún comentario hasta el momento sobre lo que hemos hablado de Egipcio y Grecia. Hemos hablado de Egipto y Grecia. No sé si tienen alguna pregunta o continuamos ahora con Roma. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vamos a continuar con Roma. Bueno, creo que no, entonces. Vale, vamos a continuar entonces ahora con Roma. Tenemos que a menudo se piensa que en la cultura romana como una continuación de la griega. Esto es cierto hasta cierto punto, sin embargo no significa que se trata de una mera repetición. Sí tienen algunas cosas de Grecia, pero no todo, no es una repetición. Vemos que los romanos importaron los aspectos culturales en cuanto a instrucción escolar, pero la educación moral y cívica y religiosa es propia, distinta de los griegos. Vamos a ver por qué. Al respecto de esto comentaba Cicerón: se debe atribuir a los romanos los valores, las virtudes, a los griegos la cultura, o sea, la doctrina, porque de los griegos se tomó la doctrina y de los romanos se tomaron los valores, ¿verdad? O sea, la educación moral, lo que decimos.
Entonces tenemos que en cuanto a los valores romanos, la familia y la figura paterna es un rasgo base en la sociedad romana, y el padre es como base. En la mayoría de las culturas, el padre asume la autoridad de la familia. En el caso romano, era tan importante la autoridad paterna que las leyes del Estado le permitían encarcelar, azotar o incluso asesinar a sus propios hijos, siempre y cuando pudieran comprobar que eran anormales o problemáticos. Por lo tanto, la educación de los hijos en la primera infancia dependía del padre de familia. Entonces aquí se puede notar con eso, de que pudieran hasta matar a su propio hijo, ¿verdad? Y luego decir por qué. O sea, hace ver el por qué, la gran importancia que tenía el padre de familia en la cultura romana. O sea, era una base muy importante. Acá Jaime nos dice, bueno, en nuestra sociedad existe un analfabetismo y más que todo para la clase baja. Esto quiere decir que la educación no es un privilegio para estas clases, condenando así una política de esclavos, ¿sí? Muy parecido, cabal. Y como allá, o sea, al Estado no le importaba, aquí muchas personas que también se quedan sin educación. Muy bien, gracias Jaime por su comentario. Bueno, entonces, acá siguiendo con lo de Roma, ¿verdad? El papá era como base, pero también aparecía la mamá. Se tenía que, la madre también jugaba un papel de autoridad secundaria, obviamente, el papá era lo primordial, ¿no? Era quien enseñaba a los hijos los modales y costumbres sociales. Además, detectaba las habilidades y talentos para encaminarlos a las actividades que más les conveniencen, ya fuera la milicia, el derecho o cualquier otro oficio. ¿Verdad? La mamá era encargada como la de los secundarios, se consideraba, ¿verdad? Se leen los modales, las costumbres, las habilidades, le iba diciendo por dónde que tenía que estudiar, ¿verdad? O algo así. Además, las madres, dice que podían ser auxiliadas por nodrizas, antes se utilizaban lo que eran las nodrizas, que funcionaban como las niñeras que están ahorita en la actualidad. Y las nodrizas también eran muy importantes. Es importante que un texto decía lo siguiente: la partera trae a luz, la nodriza alimenta, el pedagogo educa, el maestro instruye. O sea, hasta se tomaba en cuenta en algunas frases, o sea, que la nodriza también era muy importante, que era la que ayudaba a la madre. También tenemos que, al igual que la educación griega, la romana se caracterizaba por la severidad de los castigos corporales. Aquí también habían castigos. En la literatura latina se aprecia un fragmento en el que un padre intenta calmar a su hijo, quien tiene miedo de ir a la escuela. ¿Por qué tiene miedo? Por los castigos corporales, ¿sí? Que se estaban dando en todo ese tiempo. Entonces tenemos que, no obstante, la escuela romana al estilo griego triunfó en todo el imperio, gracias a que se institucionalizó, por lo que era obligatorio para los romanos asistir a la escuela, ¿sí? Hubo un tiempo en que las personas tenían que ir a la escuela. Tenemos que las áreas de conocimiento que se enseñaban en las escuelas romanas eran prácticamente las mismas que en Grecia, porque es lo que dijimos al inicio, ¿verdad? Ellos tomaron siempre de Grecia lo que es la educación: el alfabeto, leer y escribir, la gramática, la expresión oral y lectura de clásicos y cultura general, música, matemáticas y astronomía, retórica, poesía, filosofía y educación física. Entonces tenemos que las escuelas romanas también se conocían como escuelas de gramática, en donde los alumnos aprendían aspectos de todas las áreas del conocimiento, al igual que las escuelas de nuestro tiempo. En la escuela se recibía una instrucción para obtener una cultura general, ¿verdad? Lo que se hace ahorita también. Sin embargo, a diferencia de las escuelas de la actualidad, no existe un corpus automático de cada una de las disciplinas, sino que se partía de la lectura e interpretación de los textos. Aquí antes no se tenían divididas como las materias, ¿verdad? Aquí tenemos matemáticas, ciencias sociales, lenguaje, inglés. Antes no, ¿verdad? Era como en general que se les enseñaba. En ese sentido, el método de aprendizaje debió haber sido el mismo para todas las áreas de conocimiento. Un maestro con su libro en mano y sus alumnos leyendo en voz alta y comentando los textos sin importar si se trataba de poesía o de matemáticas. Es la diferencia de cómo era en ese tiempo el conocimiento general y ahorita cómo se está llevando. Ahora tenemos educación y sociedad. Tenemos que la educación en la sociedad romana era pública. Por ende, el Estado no solo estaba obligado a garantizar
el acondicionamiento de espacios para la instrucción, sino también del pago de un salario para los profesores. Entonces, los primeros reconocimientos públicos a los maestros y a las escuelas después de las resistencias patrióticas a la aculturación griega datan de la época de Julio César, quien concedió la ciudadanía romana a todos los que ejercían el oficio de maestro, o sea, a ella se le fue dando importancia como a los maestros. Por otro lado, en la educación romana se tiene documentada una de las primeras críticas a la educación. Dice que existen testimonios en los que se acusan las escuelas de ser aburridas, crueles en los castigos corporales y con contenidos alejados de la vida cotidiana. Cabe señalar que la crítica a la educación no solo proviene de la gente ruda y de clase baja como un militar o un zapatero, sino que también provenía de filósofos como Séneca. Entonces, aquí ya se dio lo que era lo que se le llama las primeras críticas a la educación, ¿verdad? Ya se fueron dando. Luego, finalmente, hacia el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano entra en crisis. La extensión del imperio y su burocracia llevó a la bancarrota a los emperadores romanos. Entonces, la crisis económica empobreció la población romana, quienes fueron blanco fácil de una nueva religión cristiana que predicaba valores como la humanidad y la pobreza, aspectos que correspondían con la realidad del pueblo romano. Entonces, como por todo eso que los romanos hicieron, ¿verdad? Fue como más sencillo que el cristianismo entrara ahí, porque el cristianismo hablaba de valorar, ¿verdad?, del otro ser humano, del valor a todas las personas. Entonces, así fue como ya fue decayendo lo que fue el Imperio Romano. Después de la conversión de los emperadores romanos al cristianismo, la educación romana, de fuerte influencia griega, entró en decadencia. Roma caería en el siglo IV, pero ya para el siglo III se vislumbra la transición de la educación grecolatina a la medieval. Entonces aquí fue como decayendo el Imperio Romano. Entonces, con eso terminamos de hablar de lo que es el Imperio Romano y para entrar ya a lo que es la Alta Edad Media, para hablar de cómo se dio la Alta Edad Media. Entonces tenemos que la decadencia de la cultura clásica comenzó con la popularización del cristianismo en el Imperio Romano. Entonces la religión cristiana ofrecía contenidos de valores que realmente correspondían a la nueva sociedad romana del siglo IV, como la humildad, la sencillez, el ideal de la moral frente a los placeres carnales, que promovían muchos poetas clásicos, entre otros. Entonces, todo esto ayudó, ¿verdad?, que el cristianismo se fuera metiendo cada vez más y lo demás fue decayendo. En el campo de la instrucción, a partir del siglo VI, se aprecia un proceso gradual y simultáneo de la decadencia de la educación clásica y la formación de una escuela cristiana. Entonces, vamos a hablar de lo que es la escuela cristiana. Dice que el objetivo fundamental de la iglesia cristiana era difundir la palabra de Dios, era lo principal, y los valores cristianos en todos los rincones del mundo, y mantener y fortalecer la fe de sus fieles, concentrados en Europa Occidental y Central, lo que buscaba. Dice que dado que la fe cristiana se fundamentaba en la Biblia y el Evangelio, la lectura era una habilidad fundamental para comprender los textos sagrados, o en términos medievales, para alcanzar a Dios. Pero aquí la lectura era muy importante, el saber leer. En consecuencia, la Iglesia asumió el control de la educación en todo el periodo de la Edad Media, y fue la Iglesia quien mantuvo la educación. Para ello, la Iglesia se dividía en clero secular, que eran los obispos y parroquias, que se encargaban de los poblados y las ciudades, y en clero regular, que eran los órdenes mendicantes, que se encomendaban a lo que era el ámbito rural, siempre hablando de la educación. Entonces tenemos que, dada la importancia de la cultura de los textos sagrados y el bajo nivel educativo de los medievales, recordemos que incluso existían sacerdotes analfabetos en ese tiempo, la educación se concentró en los primeros siglos de la Alta Edad Media en la lectura, o como diríamos en la actualidad, en campañas de
alfabetización. Entonces se buscó eso, que todas las personas pudieran leer. ¿Por qué? Porque necesitaban que leyeran la palabra de Dios, que es lo que ellos querían, ¿verdad? Que en ese tiempo se quería. Luego tenemos que en cuanto a los métodos de enseñanza, resulta interesante la influencia de costumbres hebreas en estos métodos. En las sinagogas, el templo sagrado de los judíos, los hebreos aprendían la lectura de la Midrash y otros textos sagrados mediante una rígida memorización y repetición coral, es decir, en forma de cánticos, como en las iglesias actuales de estos tiempos. Entonces ambos elementos fueron adoptados por la educación impartida de la iglesia, por lo que la memorización y el canto se convirtieron en rutinas características del cristianismo de la Edad Media, como dicen ahorita también. Además, también se heredó la costumbre de decorar las paredes de los templos con imágenes ilustrativas de la vida de profetas o personajes de la Biblia, como en muchas iglesias católicas de nuestro tiempo ahora. Entonces son cosas que se han retomado de ese tiempo, de la antigüedad. Ahora tenemos que, no obstante, el cristianismo también logró importantes aportaciones en el ámbito educativo. La actitud universal de Cristo, quien, de acuerdo con los textos sagrados, se preocupaba por todos los seres humanos, no solo por los judíos, significó la aportación más trascendente de la educación cristiano-medieval a la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, se preocupó por evangelizar, cristianizar y educar a todos los hombres y también mujeres. Antes no se le daba importancia, no solo a las élites como en Egipto o solo a los ciudadanos como en Grecia y Roma, sino que también a los extranjeros, a las mujeres, a los esclavos, a los siervos y a todos los grupos marginales. Entonces esa es la diferencia esencial en este tiempo, ¿verdad? Que con el cristianismo aquí se le dio educación a todas las personas, sin importar si esclavos, extranjeros, eh, mujeres, que en consideración en la antigüedad no se le daba importancia, no se le daba educación. Entonces, ahora bien, ¿cómo eran las escuelas medievales? En un principio, el espacio de la educación en la Alta Edad Media residía en los monasterios. En estos no solo se recibía una instrucción formal, sino que también se recibía una serie de preceptos religiosos y se enseñaban valores y comportamientos morales para llegar a un buen cristianismo y a un auténtico sacerdote pastor para los fieles. Pero en ese principio eran en los monasterios. También tenemos que, en cuanto a las sanciones y castigos por indisciplina, la violencia continuó siendo el medio principal, aunque a diferencia de la antigüedad, en la Edad Media se aprecia una preocupación por disminuir la brutalidad del castigo corporal. O sea que siempre habían castigos, pero no tan brutales como habían sido en la antigüedad, ¿verdad? Aquí en la Edad Media fueron como castigos menos severos, ¿verdad? Menos severos. Entonces dice que las sanciones iban desde una advertencia o dos de manera secreta, hasta la reprobación pública, la excomunión, que es la exclusión del trabajo, mesa o liturgia, la suspensión del convento y la expulsión definitiva. ¿Sí? Eran los castigos que se tenían, pero no eran tan violentos como anteriormente en Grecia, en todos estos lugares. Vemos que otra novedad de la educación medieval fue la consideración especial en la edad infantil. ¿Sí? Aquí los niños también se consideraron. Para el cristianismo, a diferencia de griegos y romanos, la inocencia de los niños era una virtud, pues vivían lejos del pecado y por tanto en comunión con Cristo. Entonces aquí a los niños sí se les valoraba como algo, o sea, la inocencia sería como algo hermoso que ellos tenían. Así que en la Edad Media se preocupó por dividir la educación de acuerdo con las edades para evitar la pervención de los grupos infantiles que tenían esa inocencia. Con respecto a la pubertad, se confiaba a los adolescentes a un mentor que funcionaba como un guía moral para disuadirlos de caer en tentaciones carnales. Y tenemos que la principal área de conocimiento en la educación de los primeros niveles era el aprendizaje de la escritura y la lectura, decimos, ¿verdad? Aquí la escritura es muy, muy importante, la lectura, el saber leer para poder leer la palabra de Dios. Así que para la enseñanza de esta, además de las letras del alfabeto, se practicaba la lectura en voz alta y también en voz baja, que se creía que esto mejoraba la inteligencia, por eso se hacía así. Por otro lado, una vez aprendidas las letras, la interpretación de esos textos,
también fue otra habilidad desarrollada en los seminarios. O sea que ya después de que se había aprendido a leer y a escribir, ya se les iba enseñando también la habilidad de ¿qué? De interpretar los textos, ¿sí? Entonces, luego, por último, tenemos que la educación militar se caracterizó por estar reservada para los nobles. La razón de la exclusividad de la enseñanza militar a las clases altas era simple: evitar rebeliones y asegurar el control de la población. Siempre hay un porqué, ¿verdad? Que a las altas se les enseñaba nada más. ¿Por qué? Porque se enseñaban los bajos, a las personas de baja se pensaba que podía haber una rebelión y era lo que no se quería. Entonces, eso es en la Edad Media. Ahora vamos a hablar de lo que es la educación humanismo y el Renacimiento. A ver cómo se dio todo esto, el Renacimiento. No sé si tienen una pregunta hasta ahorita con respecto a la Edad Media y todo lo que hemos leído. Lo de Grecia, Roma. Si no, vamos a continuar hablando del humanismo y el Renacimiento. A ver cómo se dio esto también. Vamos a continuar entonces. Dice que el humanismo y el Renacimiento fueron movimientos culturales que se vivieron entre los siglos XIV y XV principalmente. Se le conoce como humanismo ya que el hombre vuelve a ser el centro de la reflexión del pensamiento. Miren, humanismo, ¿por qué? Porque aquí ahora el hombre es el centro del pensamiento occidental, a diferencia de la Edad Media, ¿verdad? En la que Cristo, Dios, la Iglesia y la religión eran el centro del pensamiento. Entonces, la diferencia. El humanismo, el ser humano es el centro, mientras que en la Edad Media, ¿verdad? Como acabamos de ver, quien era el centro era Dios, era la Iglesia, era Cristo, ¿sí? Tenemos que por otra parte se le conoce como Renacimiento porque es una época en la que la cultura retoma la tradición grecolatina, o sea, como que renace, como si esto hubiera renacido después de más de 10 años. Se vuelve a tomar la cultura grecolatina. Por supuesto, esto no significa que la cultura regresó al estado de las cosas de la era de Julio César, más bien nos remite al énfasis en la recuperación de una tradición olvidada que se combinaría con una realidad nueva, ¿verdad? O sea, se adaptó, lo antiguo se adaptó a lo nuevo que había. Dice que el auge comercial de las ciudades italianas permitió que hubiera una serie de burgueses, príncipes o cualquier persona adinerada que se diera el lujo de patrocinar el arte o el conocimiento, también conocidos como mecenas, así se les llamaba a los que comerciaban y todo lo demás. Dice que tal fue el caso de los Medicis, quienes apoyaron económicamente a los grandes artistas e intelectuales característicos del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, así como patrocinaron de nuevo estilos arquitectónicos como el neoclásico. Estas personas fueron muy importantes. Además, surgieron una serie de pensadores que formularon teorías en contra de los principios religiosos, como Copérnico, a quien demostró que el Sol era el centro del universo en vez de la Tierra; Galileo, que es un inventor del telescopio y un gran avance de la anatomía. Por ejemplo, se sabe que Leonardo, además de ser gran pintor, elaboró muchos estudios de anatomía para los que abrió y descuartizó decenas de cuerpos, acto que en aquella época era un tabú, pues de acuerdo con el pensamiento medieval era sacrilegio experimentar con un cuerpo que había sido creado por Dios. Entonces también cabe señalar que el Renacimiento no se estancó en Italia, sino que se difundió por toda Europa en los siglos XVI y XVII. En España surgieron grandes artistas como el Greco, Diego Velázquez y Cervantes. En Francia, Rabelais y Montaigne. En Inglaterra, Shakespeare y Tomás Moro. En el Sacro Imperio Germánico, Erasmo de Rotterdam, Rembrandt y Durero. Son algunos personajes que surgieron en ese tiempo.
Entonces, aquí viene y aparece un tercer estado. Vamos a ver cuál es el tercer estado. Dice que en el ámbito de la cultura de los siglos XIV y XV son siglos de transmisión de la Edad Media a la Edad Moderna. Entonces, el humanismo, corriente de pensamiento que pone al hombre en vez de Dios como centro de la vida, lo que dijimos, y el Renacimiento, que es la corriente de pensamiento que recupera la cultura grecolatina, muestra el nuevo espíritu de lo que será la Edad Moderna, un mundo menos apegado a la religión y cada vez más enfocado al hombre y más abierto a tradiciones laicas, ¿sí? Entonces, en este tiempo que se dio esa transición. Sin embargo, en el ámbito político, económico y social, aparece otro fenómeno con mayor trascendencia que el humanismo y el Renacimiento, y este era el surgimiento de la burguesía como tercer estado. Aquí surgió la burguesía. Entonces tenemos que el término burgués en algunos sectores radicales ha tenido un mal uso, entendiéndose por este a todo empresario o comerciante con poder económico que explota a sus trabajadores. Sin embargo, la burguesía como sector social son comerciantes. Por ejemplo, podrían ser comerciantes de productos, de servicios, de industria o cualquier otra cosa, que poseen los medios de producción para un producto necesario, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que producía, que tenía trabajadores, pero producía algo, eran los burgueses. Entonces tenemos que en el ámbito de la educación el tercer estado o la burguesía también generó un impacto considerable. Los burgueses llegaron incluso a ser más poderosos que la cabeza política de muchos municipios, o sea que fueron, la burguesía como el tercer estado fue muy, muy importante y muy impactante. Luego tenemos que en cuanto a la educación, también los comerciantes comenzaron a pagar a maestros particulares para que educaran a sus hijos, pero como tenían las posibilidades, lo hacían, o a ellos mismos, lo cual significó un gran cambio en la educación. Entonces, el pago de los maestros por parte de los particulares como los burgueses, sin la Iglesia o el Estado como mediador, generó otros cambios colaterales en la educación. Y luego, por último, tenemos que la educación necesariamente se convierte en laica, pues al despertar la Iglesia como mediadora pues al desaparecer la Iglesia como mediadora en estos contratos particulares, no había necesidad de un contenido religioso, porque ellos no estaban ahí, ¿verdad? Que empieza a observarse como un desvío de tema o pérdida de tiempo para los negocios, ¿sí? Entonces, aquí se dio este cambio, ¿verdad? Como las personas, por ejemplo, los burgueses, ya personas particulares pagaban para que se les enseñara, ya no había educación religiosa porque ellos no tenían nada que ver los religiosos. Ahora bien, en cuanto a los métodos de instrucción, se continúa con un estilo de maestro y aprendiz, propio de un oficio y de clases particulares a unos pocos alumnos. Entonces, a diferencia de las clases particulares de hoy en día, en las que el maestro únicamente enseña en casa del estudiante por un tiempo determinado, lo que son las clases privadas que le llamamos, en los siglos antiguos el alumno convivía con el maestro todo el día, lo ayudaba en las labores domésticas, lo acompañaba a su trabajo y en muchos casos incluso vivía con la persona, el maestro. Muy diferente de ahorita, las clases particulares solo voy a dar mi hora y ya termino. Antes no, algunos hasta vivían con ellos, dicen. Entonces, con el tiempo, los propios maestros se organizarían en asociaciones de maestros para fijar pagos y cuotas, así como lo hacían en esta misma época, los gremios de zapateros, sastres y otros oficios. Entonces aquí ya se fueron organizando las personas que enseñaban, los maestros, ya se organizaban para poner precios, para que todos cobraran lo mismo y todo lo demás. Entonces, vamos a ver cómo se dio el humanismo y las academias. Sé que los humanistas se caracterizaron por despreciar la enseñanza infantil y por enaltecer la investigación. Aquí ellos menospreciaban la enseñanza a los niños y buscaban siempre andar investigando. Entonces, el desprecio de los humanistas a la educación infantil es comprensible, pues se trata de especialistas en las lenguas grecolatinas, por lo que para estos grandes intelectuales la educación para niños representaba una verdadera pérdida de tiempo y un derroche de talento. En ese sentido, los humanistas crearon sus propios espacios educativos que serían las academias, ¿verdad? Entonces decían que, o sea, los niños no iban a entender las cosas verdaderamente importantes, entonces no
no era importante la educación de los niños. Entonces crearon lo que eran las academias. Usted dice que en las academias los humanistas comparaban y traducían textos antiguos, los interpretaban y escribían sus propias obras, interpretaciones y traducciones comentadas de los clásicos, ¿sí? Entonces eso hacían ellos en las academias. Luego viene y aparece el fin de la educación caballeresca. Se dice que además del aprendizaje de técnicas militares, físicas y de pelea como la caza, la natación, la esgrima, la equitación y el manejo de la lanza y la jabalina, se implementaron nuevas técnicas acordes al avance de la tecnología militar, la pólvora, el manejo de cañones y disparo con escopeta. Entonces, por otro lado, el caballero se caracterizaba por completar la educación militar con valores cortesanos como el buen hablar, los buenos modales, la moral y el conocimiento de las leyes. Luego, sin embargo, para los siglos XIV y XV la educación caballeresca comenzó a decaer, ya que la instrucción militar fue cada vez más compleja, por lo que dejó de lado la instrucción moral y cortesana, ya no les importaba eso. Entonces, finalmente los torneos medievales con lanza, justa y caballos, otro distintivo de la educación caballeresca, caería en desuso. Ya ahí ya no se llevó a cabo todo esto y entonces ahí ya terminó lo que era la educación caballeresca, ya no se llevó a cabo. Entonces aquí terminamos con esta etapa y pasamos a lo que es la otra etapa, que es la reforma y la contrarreforma, que es la educación en la edad moderna, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso, qué es la reforma y qué es la contrarreforma. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, nuevamente algún comentario de lo que ya hemos visto. Si no, vamos a continuar hablando de la reforma y la contrarreforma. No, ¿verdad? Vale, entonces continuamos. Vamos a hablar ahora de la etapa de la reforma y la contrarreforma. Entonces, durante los siglos XVI y XVII, las guerras religiosas de la reforma y la contrarreforma azotaron toda Europa. Entonces, acá el Vaticano mantenía relaciones más estrechas con los reinos de España, Francia, los principados italianos y regiones del sur de Alemania. Entonces, ante el olvido del papado y los reinos del norte, en Alemania, Lutero y este personaje, Melanchthon, se manifestaron en contra de la iglesia. Como el Vaticano se había olvidado de esos lugares, ellos aprovecharon y se manifestaron en contra de ellos. Entonces, Lutero, yo creo que varias personas ya han escuchado hablar de él, publicó 95 tesis en contra del Papa y la religión. Sus tesis tenían un tono violento, encabezó rebeliones, quemas de símbolos, papeles, entre otros actos de la misma índole. Las autoridades persiguieron a Lutero, quien fue condenado a muerte, pero logró escapar. Posteriormente, Melanchthon, discípulo de Lutero, publicó los principios del protestantismo luterano. Entonces, pronto el protestantismo comenzó a difundirse en los reinos inconformes con el Vaticano, los que no estaban de acuerdo con el Vaticano, la mayoría de ellos ubicados al norte de Europa. Otro protestante influyente fue Ítalo Calvino, quien en un tono aún más radical expandió la llama de la reforma por Francia, Holanda e Inglaterra. Entonces, el cambio religioso trajo consigo grandes transformaciones, pues en estos países se impulsó una cultura con mayores libertades, a diferencia de los territorios sujetos al Vaticano, acostumbrados al seguimiento ciego de la tradición papal. Pero aquí ya hubo más libertad con la reforma, mientras que los que estaban bajo el Vaticano no tenían que seguir las leyes que el Vaticano les decía. En respuesta, los reinos que apoyaron al Vaticano lanzaron la contrarreforma, ¿sí? La reforma fue eso, ¿verdad? Todos esos levantamientos en contra de la religión, del cristianismo. Entonces, había gente que sí, pues, seguía apoyando al Vaticano, entonces ellos lanzaron lo que es la contrarreforma, mediante el Concilio de Trento, en el que fijaron los principios de la Iglesia, que comenzó a llamarse a sí misma católica. No existe la libre interpretación
El dogma debe ser dictado por el Papa, los sacerdotes tienen poder sobre los fieles y el celibato es obligatorio. Algunas normas que lanzaron ellos para poder que las personas que se habían alejado de su, ¿cómo decirles? De su enseñanza volvieran, ¿verdad? Entonces tenemos ahora la educación en la reforma y la contrarreforma. Vamos a ver cómo se dio la educación en este tiempo. Dice que una característica común de los movimientos heréticos que posteriormente se integrarían al movimiento reformista encabezado por Lutero era el énfasis en la instrucción de la lectura. ¿Sí? Aquí se da mucho lo de la importancia de la lectura, siempre. También tenemos que la importancia de la reforma para la educación y para la cultura europea fue de suma importancia, pues además de promover la importancia de la lectura, hacía hincapié en que la educación debía ser para todos, ¿verdad? Algo muy novedoso, como decíamos, pues la educación para todas las personas sin distinción. Otro aspecto muy importante de la reforma fue el énfasis en la enseñanza de las letras y de todas las disciplinas en las lenguas vernáculas. Las vernáculas eran las propias del lugar, ya que en un principio la iglesia simplemente, antes de esto, esto es otra cosa novedosa con la reforma, es que se quería que las disciplinas todos se enseñaran en la lengua natal de cada lugar, porque antes se les obligaba a hacerlo en un determinado lenguaje, ¿verdad? En general, y no en el lenguaje que se tenía en cada lugar, entonces era muy complicado. Entonces la reforma dijo, no, cada quien enseña en su lengua. Entonces tenemos que en un principio la iglesia simplemente descalificó a todos los reformistas, pero conforme fueron ganando personas, la iglesia tuvo que reformarse para hacer frente a las duras críticas protestantes, como los abusos de las indulgencias y los escándalos de corrupción. A estos cambios provocados por la reforma se los conoce como la contrarreforma. Entonces, primero la iglesia rechazó a todos los reformistas, ¿verdad? Pero luego, viendo que tenían alguna razón, ¿verdad? Entonces tuvo que abrirse y adaptar algunas cosas, ¿verdad? A la nueva sociedad que tenía. ¿Para qué? Para no caer, para no decaer. Luego tenemos que finalmente la reforma causó un gran impacto en la educación, pues al poner énfasis en la importancia de la lectura en las lenguas vernáculas, logró que la educación se volviera más democrática, ¿verdad? Como cada persona recibía su lenguaje en su lengua natal, o sea, ya más personas tenían acceso a esta. Además, su rápida expansión obligó a la Iglesia Católica a reformarse también, por lo que la transformación educativa se generalizó en toda Europa y en las colonias americanas. Entonces, vemos que el énfasis de la reforma en la importancia de la lectura y la educación abrió el camino para que una serie de intelectuales reflexionaran en torno a los métodos educativos idóneos para un mejor aprendizaje. Entonces aquí ya fue reflexionando cómo era la mejor manera de enseñar. La colonización de los territorios americanos, africanos y asiáticos inspiraron a algunos europeos para formular utopías en las que se plasmaría cómo se debería organizar la sociedad ideal. Pero entonces se empezó a soñar la sociedad ideal es de esta manera, la educación ideal es de esta manera. Y con eso terminamos con esta etapa. Y luego viene lo que es la educación y ya lo que es la revolución industrial. Ya casi vamos llegando, miren, ya vamos cerca. Entonces nos dan un comentario de esta etapa que acabamos de ver. Si no, pasamos a lo que es la revolución industrial. Vamos a pasar a la revolución industrial entonces. Tenemos que la revolución industrial no solo ocasionó una transformación tecnológica y económica, sino también social y cultural. Vamos a ver por qué. Dice que el éxito de la revolución industrial se debía en buena medida a la capacidad de producir mucho más con menos trabajadores, ¿verdad? Porque las máquinas hacían todo. Una máquina, por lo tanto, era más eficiente que un taller artesanal de 50 personas. En consecuencia, los países industrializados invirtieron en la ciencia y en la tecnología para mejorar su industria y la producción de sus productos.
Entonces aquí está, en este tiempo, ¿verdad? La máquina era lo importante, vino y sustituyó a la persona. En el siglo XIX fue un periodo de profundas transformaciones sociales y sobre todo de exigencias de una nueva clase social. Aquí surgió lo que fue el proletariado. El surgimiento del proletariado y su importancia como grupo social generó un impacto considerable en la pedagogía. ¿Sí? Dice que ya que en el siglo XVIII se había experimentado un incremento de la educación laica, fenómeno nuevo desde finales del Imperio Romano. Sin embargo, la educación aún permanecía restringida a los grupos populares, aspecto que cambió notablemente cuando estos requirieron una instrucción más compleja para poder desempeñar mejor el trabajo industrial. Entonces aquí las personas necesitaban saber cómo se iba a manejar ciertas máquinas, necesitaban ser educadas. Entonces, ni modo, tuvieron que educarlos para que pudieran. Entonces se abrió más la educación. Entonces, en este sentido, la pedagogía se irigió como una ciencia que buscaba innovar la metodología didáctica para enseñar a numerosos grupos populares. Aquí ya se enseñó más en masa, ¿verdad? En grupos grandes. Tenemos que la nueva sociedad moderna e industrial necesitaba una instrucción técnica en todos los niveles, desde la infancia hasta la adultez, por lo que la pedagogía se vio obligada a desarrollar no solo una organización inteligente de los contenidos de la enseñanza, sino sobre todo una didáctica acorde a las características de los alumnos. Entonces aquí ya se empezó a desarrollar técnicas de cómo dar de mejor manera lo que era la enseñanza. Entonces, en general, la segunda mitad del siglo XIX representa una etapa en la que por primera vez en la historia la educación se da cabida a grupos marginales como el proletariado y la mujer. En Rusia, muchas mujeres realizaron campañas educativas de alfabetización en Siberia. Entonces, como puede verse, el siglo XIX fue el fundador de todas las bases de la pedagogía moderna. Ahí se fundó. Así como en el siglo XIX surgen las condiciones de la edad contemporánea, también surgen los principios fundamentales para educar a esa nueva sociedad. Una sociedad burguesa, proletaria, porque ya habían surgido los burgueses anteriormente, lo vimos, ¿verdad? Luego surgieron los proletariados e industrial, ¿verdad? Que necesariamente debe incluir a todos los ciudadanos, niños, mujeres y proletarios, a los trabajadores. Luego tenemos el panorama histórico del siglo XX, cómo era ese panorama. Entonces tenemos que en el siglo XX puede dividirse en Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y nuestra época actual, en la que tendría que destacarse el 2001, año en que la destrucción de las Torres Gemelas de Estados Unidos provocó la guerra contra el terrorismo y un alejamiento de Estados Unidos con la ONU. Entonces así es como se separa, como será el panorama histórico de este siglo XX. Luego acá tenemos la educación en el siglo XX. Entonces, para principios del siglo XIX, los principios de la nueva escuela llamada activa ya se habían consolidado como el ideal de la educación. Entonces, la nueva escuela es un laboratorio de pedagogía activa, se decía, un internado situado en el campo, donde la coeducación de los sexos ha dado resultados intelectuales y morales incomparables. Esta organiza trabajos manuales, de agricultura, ganadería y junto a trabajos obligatorios frente a otros trabajos libres. Entonces, tenemos que actualmente el panorama de la educación es incierto. Por un lado, persisten muchas resistencias de una educación tradicional. Por otro, existen muchas corrientes aparentemente novedosas, pero poco consistentes. A pesar de ello, la educación y los ideales educativos son finalmente un reflejo de la sociedad, que al estar en constante cambio genera un cambio constante en la educación, ¿verdad? Lo que hemos hablado siempre. La educación no puede estar estática, tiene que estar cambiando y buscando métodos. ¿Por qué? Porque la gente va cambiando, las sociedades van cambiando y la educación debe de irse adaptando, ¿sí? Con eso terminamos esa parte
y ya vamos a comenzar en sí lo que es la historia de la pedagogía. Con esto terminamos lo que es la historia de la educación al pasar todos estos años, ¿verdad? Entonces, ahorita le voy a lanzar la segunda tutoría, la segunda pregunta, perdón. La voy a escribir acá en el chat. La pregunta número 2 se la voy a leer. Aquí está la pregunta 2. Dice, ¿por qué hasta la edad moderna se aprecia un cambio significativo en la educación? Entonces, todo lo que hemos hablado, ustedes ahí ven por qué. Lo responden junto a la pregunta 1. Esta es la pregunta 2. ¿Por qué hasta la edad moderna se aprecia un cambio significativo en la educación? ¿Por qué hasta la edad moderna se aprecia un cambio significativo en la educación? Entonces, escriban la verdad ahí y ya para comenzar lo que es la historia de la pedagogía. ¿Ya la tienen todos? Muy bien, entonces vamos a continuar. Falta una pregunta, van a ser 3 preguntas. Venga, al final les voy a decir la tercera pregunta, pero ya falta poquito para que terminemos. No se van a preocupar. Bueno, entonces vamos ahora con lo que es la historia de la pedagogía. Dice que la diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía radica en que en la primera apareció como acción, o sea, la de la educación, apareció como acción espontánea y natural la educación, surgiendo después el carácter intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. Ya sabemos, pero primero fue la educación y luego la pedagogía que vino como a dictar normas, a dictar un sistema de cómo se debe de dar esa enseñanza, ¿verdad? Es de cómo se debe dar esa educación, la diferencia. Entonces, dice que se realizará un breve recorrido, lo que hicimos, por todas las diferentes épocas y etapas de las que transcurrió la educación para una mejor comprensión de la diferencia entre ambas disciplinas. La pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como teorizar sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento histórico. Bueno, nosotros ya vimos, fijan toda la historia de toda la educación. Aquí vamos a ver un poquitito porque ya lo hicimos, ya lo vimos. Entonces, los orígenes. La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento y la supervivencia. Eso fue al inicio. Luego, en este momento en que comienza la transmisión de saberes entre los integrantes de una misma comunidad, padres e hijos, y por lo tanto de las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros para hacerse de provisiones, ¿verdad? Para poder cazar y todo eso, se fueron haciendo técnicas que se enseñaban entonces, es como se daba al principio. Durante la Contrarreforma aparece un gran pedagogo, que es Juan Amós Comenius, quien fue el primero en plantear el término didáctica. Miren, él fue el primerito que habló sobre ese término didáctica. En su libro Didáctica Magna, así es el libro que creó. Libro en que sienta las bases del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Porque la pedagogía es eso, ¿verdad? Es las técnicas para poder enseñar. Él sentó la base del proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que tiene que atravesar
los infantes para adquirir el conocimiento del momento dentro de un contexto particular. Entonces, tenemos la pedagogía tradicional. Dice que en lo que respecta a la pedagogía tradicional y moderna, la línea en que la separa es muy delgada, ya que el origen de las ideas pedagógicas modernas que realizaron un cambio se insertan en el momento en que la pedagogía tradicional tiene auge, pero también estaba en su caso, dice. Entonces, por eso son muy parecidas. Sin embargo, la vigencia de los métodos tradicionales sigue presentándose hoy en día, así como el modelo de escuela tradicional, pero con matrices de las nuevas corrientes. Entonces, la pedagogía tradicional comienza en Francia, en los siglos XVII y XVIII. Esta se caracteriza por la consolidación de la presencia de los jesuitas en la institución escolar, fundada por San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Entonces, la pedagogía tradicional, ahí aquí aparecieron los jesuitas, ustedes ya los conocen, ¿verdad? Está la universidad, la UCA, ¿verdad? Que es una universidad jesuita, entonces allí aparecieron. Y su fundador es San Ignacio de Loyola. Pero durante el siglo de la Ilustración, florecieron grandes escritores y científicos que ejercieron poderosa influencia sobre la pedagogía. Entre ellos estaban Galileo Galilei, René Descartes, Isaac Newton y Juan Jacobo Rousseau, algunos personajes importantes. Eso fue en la pedagogía. Y ahora está la pedagogía moderna, ¿sí? Se dice que la colaboración amistosa entre maestro y alumno, la escuela al aire libre, la necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno, bajo el atento pero no manifiesto control del maestro, son ideales que propuso la pedagogía moderna, o sea, dar un poco más de libertad, así como la incursión de la mujer en actividades educativas. La escuela única, intelectual y manual tiene también la ventaja de que pone al niño en contacto al mismo tiempo con la historia humana y con la historia de las cosas bajo el control del maestro. Entonces, así como se da la pedagogía moderna. Ahora, para finalizar, miren, vamos a conocer la vida y obra de grandes pedagogos. Hay varios, pero ahorita solo vamos a ver nosotros cuatro. Cuatro pedagogos que fueron muy importantes, ¿sí? Cómo fue su vida, qué hicieron. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de William Hart Kilpatrick. Es el primer personaje, el primer pedagogo. Dice que él nació en Plains, en Georgia, el 20 de noviembre de 1871 y murió en Nueva York en 1965 a la edad de 93 años. Él estudió en la Mercer University en Georgia, donde fue un alumno brillante en lenguas antiguas y en matemáticas. Después de licenciarse en Mercer, Kilpatrick inició estudios de posgrado en la Universidad de Johns Hopkins, ¿sí? Entonces, esta fue como la vida de este pedagogo. Luego aparece otro importante que es Jean Piaget. Entonces, Piaget nació en Suiza el 9 de agosto de 1896. Murió en Ginebra el 16 de septiembre de 1980. Fue profesor de la literatura medieval en la Universidad de Neuchâtel a la edad de 11 años, mientras que era un pupilo en la secundaria latina. Escribió una investigación de un gorrión alpino, fíjense, desde los 11 años. Después de la graduación de high school, él estudió ciencias naturales en la Universidad de Neuchâtel. Publicó 2 ensayos filosóficos que consideraba como trabajo de la adolescencia. Fue importante para la orientación general de su pensamiento, ese trabajo que hizo. Tenemos que Piaget creía que el conocimiento evoluciona a lo largo de una serie de etapas. El pensamiento de los niños en cualquier etapa concreta es cualitativa y cuantitativa, diferente del pensamiento en la precedente o en la etapa siguiente. Se considera que habían 4 características de los estadios piagetianos. Primero, el estadio sensorio-motor, que era de los 0 a los 2 años, el estadio preoperacional de los 2 a los 7 años, el estadio de las operaciones concretas de los 7 a los 11 años y el estadio de las operaciones formales, que era de los 12 en adelante.
Este es el segundo personaje. Luego el tercero es Lev Vygotsky, ¿sí? Que también ya hemos hablado de él, ¿verdad? Del anterior también ya habíamos hablado. Dice que él nació el 5 de noviembre de 1896 en Orsa, capital de Bielorrusia. Su, su estancia en ella no fue más allá del año, porque su familia se trasladó a una ciudad más pequeña, también bielorrusa, que se llamaba Gomen. En ella pasó su infancia y su juventud y tuvo su primer trabajo profesional. Fue profesor de literatura en la escuela de magisterio. Entonces, él accedió en 1913 a la Facultad de Medicina de la Universidad de Moscú, tras recuperar numerosas barreras selectivas, pero posteriormente se cambió a la Facultad de Derecho, pero su vocación era la filosofía, y se cambió a la Universidad Popular de Chahuasqui. En ella estudió filosofía y literatura, profundizando en autores como Spinoza. Esa era su vocación, así que decidió cambiarse. Entonces, Vygotsky redactó aproximadamente 200 textos, de los cuales se han perdido una parte. La fuente principal sigue siendo la obra publicada en ruso entre 1982 y 1984, pero aunque esta antología se titula Obras completas, no comprende en realidad todos los textos que se han conservado. Las obras más importantes de Vygotsky, Pensamiento y lenguaje, publicada en 1982 en inglés con el título Thought and Language. Luego en 1920 Vygotsky ingresa por última vez en un sanatorio enfermo de tuberculosis y por esa enfermedad muere en 1934 a sus 38 años. Entonces fue la vida de Vygotsky. Entonces él desarrolló una teoría, esa es la teoría del desarrollo mental. Vygotsky plantea su modelo de aprendizaje sociocultural a través del cual sostiene que ambos procesos de desarrollo y aprendizaje interactúan entre sí, el desarrollo y el aprendizaje, considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizaje se explica como forma de socialización. Concibe al hombre como una construcción más social que biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. También se consideran 5 conceptos que son fundamentales. ¿Cuáles son? Los siguientes: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. Son conceptos que ya hemos tratado, si se recuerdan, ¿verdad? Y luego el último personaje que vamos a ver es Paulo Reglus Neves Freire, más conocido como Freire, así se le conoce. Entonces vamos a ver a este último personaje. Vale. Tenemos que él nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital del estado brasileño de Pernambuco, una de las partes más pobres de este extenso país latinoamericano, ¿sí? Entonces, aunque criado en una familia de clase media, Freire se interesó muy pronto por la educación de las poblaciones pobres de su región. Entonces, Paulo Freire es sin duda el educador más conocido de nuestra época. Los fundamentos de su síntesis, de su sistema, se basan en que el proceso educativo ha de estar centrado en torno de los alumnos, ¿verdad? Por eso es muy conocido. Freire supone que los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje. Entonces, Paulo Freire es un hombre dotado de un gran sentido del humor, pero al que subleva cualquier tipo de injusticia. Tiene 5 hijos de su primera esposa, Elsa. A la muerte de esta contrajo matrimonio con una ex alumna que se llamaba Ana María. El presente perfil tiene por finalidad profundizar en la personalidad de Paulo Freire. Es una especie de reconstrucción arqueológica del hombre y de su obra. Entonces con eso terminamos hablando de Freire, ¿verdad? Son uno de los pedagogos más importantes durante toda la época. Entonces, le voy a escribir la tercera pregunta, me dicen si la que tienen copiada y si tienen alguna duda también de todo lo que hemos hablado, ¿verdad?
Ahorita les voy a escribir la pregunta 3, permítanme. Va, acá está, miren. La pregunta 3 dice, investigar la vida y obra del siguiente pedagogo, Amar Gatotti, ahí está el nombre, que habla sobre la pedagogía de la tierra, ¿sí? Entonces investiguen sobre él allí en internet, lo que encuentren, lo más importante, no me van a poner muchísimas cosas. Cosas más importantes, su teoría, su vida, ¿verdad? Su teoría, qué es lo que él hizo novedoso con la pedagogía, qué. Entonces ahí está. Y ahí es lo que tienen que investigar. Acá Eric me dice, ¿me podría pasar la pregunta 2? No la puedo ver, ahorita le voy a pasar la pregunta 2. Permítame, Eric. Vaya. Ahí está la pregunta 2, por las que no lo tenían. No sé si tienen una pregunta de todo lo que hemos visto o alguna pregunta que no lograron copiar. Ahí están, son 3 preguntas que deben de contestar. El licenciado va a poner ahí el link, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan subir, ver cuántos días les da, de si les da esta semana o les da más, aunque supongo yo que les va a dar esta semana nada más porque para que no se les acumule con todo lo que van a tener, ¿verdad? Con todas las demás actividades que tienen, porque si no se les acumula todo al final. Entonces, si les da alguna pregunta, voy a pasar a darles lo que son los avisos, ¿verdad? Son los avisos que se tienen, ustedes me dicen. Creo que ya anotaron la pregunta. Jaime me pregunta para cuándo las preguntas. Esa ahí no sé, fíjese como es nuestro coordinador quien sube el link. Ustedes se han fijado, a veces les da 3 días, en general, al principio eran 3 días los que se tenían para contestar las preguntas. Luego él les empezó a dar más tiempo, les da una semana. Me recuerdo que una vez les dio más de una semana para contestarla. Entonces, es de que ustedes tienen que revisar la plataforma. Cuando ya él ponga el link, ahí les va a poner la fecha última para subirla. Usualmente él sube el link el día lunes, entonces ahí les aparece el último día que tienen para poder contestarla. La verdad no sé cuánto tiempo le va a dar. Lo que debería de darles son 3 días, los que se estipularon al inicio del ciclo. Pero si él quiere darles más tiempo, pues está bien, ¿verdad? Para que ustedes tengan más tiempo para contestarla. Entonces, ahí es de que vean el link cuando él lo suba y pues que a ver cuánto tiempo le da. Yo también le voy a escribir para que estén pendientes y no se les olvida un día antes, mañana es el último día para contestar las preguntas, para que no les olvide, que ustedes estén pendientes. Entonces, entonces van a tener en esta materia las preguntas de la tutoría, que son 3, no están difíciles, las contestas, están bonitas. Y luego otro aviso es que tienen su segundo control de lectura, ¿sí? Creo que ya se fijaron en la otra tutoría, una de sus compañeras lo dijo, ¿verdad? Entonces, está su segundo control de lectura que tienen hasta el miércoles 5 de diciembre para poder subirlo, ¿sí? O sea, es este miércoles que viene, tienen que apresurarse porque de la otra materia tienen el foro académico hasta el lunes para la primera participación, no se les olvide. Luego en la semana la segunda participación. Luego en esta materia, miren, hasta el miércoles 5 de diciembre tienen para entregar su segundo control de lectura. ¿Que es sobre qué? Sobre las corrientes pedagógicas contemporáneas. Ahí en los materiales complementarios aparece, ese no lo hemos visto, ustedes lo tienen que leer. Tienen que leer las corrientes pedagógicas contemporáneas, ¿sí? Y pues ahí en su segundo control de lectura está dada, ¿verdad? Quiero ver si el último día dice el 8, segundo control de lectura. Ah, lo ha cambiado, miren, para el 8 de diciembre, dice. Pues mejor, van a tener más tiempo, porque yo dije ya se les va a acumular todo. Ahorita estoy viendo que el segundo control de lectura tiene hasta el 8 de diciembre. El 8 es sábado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, el sábado. Entonces tienen hasta el sábado 8, les quedan 7 días todavía y 12 horas, dice, para poder subirla, su segundo control de lectura. Es sobre el tema corrientes pedagógicas contemporáneas, de eso van a hacer. Es un cuadro comparativo, ahí están las instrucciones para que ustedes las lean y pues dice, sí, de hecho el jueves lo entregué, Eric dice que él ya lo entregó, ya salió de eso, mejor, ya salió de eso, gracias a Dios. Entonces los demás, no se les olvide, esta semana tienen que entregar su segundo control de lectura, no está complicado, es de hacer un cuadro comparativo sobre las corrientes pedagógicas contemporáneas.
y está más bonito que el otro cuadro comparativo que ya habíamos hecho anteriormente, no me acuerdo en cuál materia lo hicimos, porque en este ya les dice los aspectos que ustedes van a comparar, no tienen que andar pensando en qué voy a comparar entre todas esto, no, ¿verdad? Aquí lean las instrucciones, ahí les dicen, los aspectos a comparar para cada corriente pedagógica son los principales exponentes. Se van a poner principales exponentes, luego de cada corriente, los exponentes de cada una de las corrientes. Luego, características principales y secundarias, las ponen de cada una. Entonces son 1, 2, 3, 4, son 5 aspectos que se les piden. Entonces yo siento que está más sencillo que el anterior, porque el anterior se les dejaba abierto, entonces ustedes a veces no hallaban ni qué comparar, ¿verdad? Aquí no, ya se les dice qué deben de comparar, está más fácil. Así que es de que lean y dice también las instrucciones de que se pueden no solo quedar con lo que la información que está en plataforma, sino que pueden buscar en internet. Claro que sí, no hay ningún problema. Pueden buscar información en internet y también agregar eso, entonces al cuadro comparativo. Entonces ahí están los 5 aspectos, no pongan más, solo esos 5 que les están pidiendo, pero pónganlos bien, ¿verdad? Sus principales exponentes, las principales características y todo lo demás que les pide. Entonces, esto es su segundo control de lectura, ¿verdad? Entonces, ahí estar pendientes del último día de entrega para que no se queden sin entregar ninguna tarea. Y luego invitarles siempre a preguntar todas sus dudas, ¿verdad? En los días que hemos quedado, o si no, cualquier tiempo me lo pueden hacer por medio de la mensajería, por medio del correo y por medio también de foros de dudas, ¿verdad? El licenciado nos hacía énfasis en que sería bueno que lo hicieran mejor por medio del foro de dudas, porque no sé si se han fijado, a veces la mensajería se traba, ¿verdad? Cuesta que envíe el mensaje y todo lo demás. Pero en fin, hacia donde ustedes se sientan bien, ahí háganlo, ¿sí? Yo los reviso, las tres cosas. Entonces, luego su segundo examen estaría para el 23 de diciembre si no hay ningún cambio. Ahí se le va a avisar, como falta la tutoría 6 todavía, que va a ser dentro de 15 días, y vamos a dar los últimos avisos de todo. Entonces, ahí estamos pendientes, ustedes me dicen, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, con eso nos quedamos ya. Si terminamos, miren, gracias a Dios. Entonces, ustedes me dicen una pregunta de control de lectura o no sé, de algo que tengan. Me preguntan, ¿va a haber tutoría a pesar del examen del domingo? Sí, la tutoría 6 siempre se va a dar, que sería, no me acuerdo qué fecha está, pero dentro de 15 días. Este sábado que viene no hay, el siguiente sábado sí hay tutoría. Y es la última, es la tutoría 6. Son 6 tutorías, falta una. Al 15, sí. Sí, del 15 sería siempre la tutoría. Ah, miren, entonces eso me hace ver de que el examen tiene que ser el 16, como les había dicho yo, el examen de psicopedagogía, porque si no, no nos va a chocar. Entonces, si el examen definitivamente es el 16, el domingo 16. Porque la tutoría 6 está para el 15. No sé si tienen otra pregunta. Ahí en esa tutoría se le van a dar las últimas instrucciones. Dice es que normalmente cuando hay examen suspende tutoría. Por eso la pregunta, sí que, pero ahorita la fecha que está en la, en los horarios, ¿verdad? Es el sábado 15. Pero puede ser que el licenciado al ver que tienen ustedes su examen, puede que la cambie, ¿verdad? Puede ser. Entonces ustedes estén pendientes de la plataforma, yo cualquier cambio se lo voy a comunicar, no se preocupen. Pero según las fechas que está, la otra tutoría está para el 15. Pero estemos pendientes, ¿verdad? Estemos pendientes para eso. Marta me dice que está reducido el tema de corrientes pedagógicas. Entonces, por eso es que le digo, sí, se puede consultar. Claro que sí, ahí las indicaciones dicen que ustedes están en toda libertad de consultar internet, ¿sí? Ahí sacan información ya para complementar lo que es los 5 aspectos que les están pidiendo en el cuadro comparativo. Pueden buscar en libros, en internet, donde quieran, no hay ningún problema, Marta. ¿Si tienen otra pregunta? ¿Otra pregunta, duda? Si no, ya saben, durante la semana me la pueden hacer también.
De igual manera, creo que alguien más está escribiendo, vamos a esperar. No, creo que ya no hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos quedamos hasta aquí. Ha sido un gusto estar en esta tutoría con ustedes. Ya saben, cualquier duda me la pueden preguntar en el correo, en la mensajería, foro de dudas, me la dicen, ¿verdad? Y pues ánimo, por favorcito, no dejen de enviar ninguna tarea, ya están por terminar, fíjense bien. Entonces, su misión es, o sea, busquen tener lo máximo de notas, ¿verdad? En todas las actividades para que su, para que al final no dependan tanto del examen, ¿verdad? No es eso, diciendo que no estudien, claro que sí tienen que estudiar, pero para que estén más tranquilos, ¿verdad? Porque sí, yo sé que es tedioso tener que estar preocupado por un examen, que tengo que sacar tanto y todo lo demás. Más ahora que yo les he dicho que, por ejemplo, en psicopedagogía solo va a haber un intento. Aquí en introducción no nos ha dicho el licenciado aún, pero puede que solo haya un intento, no sabemos. Así que animarle, ¿verdad? Entregar todos los trabajos, todo, o sea, no dejen de hacer nada, hagan todo, por favorcito. Así que feliz tarde a todos. Ah, Jaime me preguntaba cuál es mi correo. Y se lo voy a escribir. Mi correo pues no lo tiene. Eh, Ahí está mi correo, por si no lo tienen, es yulisa.moreno@ues.edu.sb. Mi nombre Yulisa es con doble S, solo el correo nada más está con una S. Me lo hicieron mal, pero ya ni modo. Entonces, feliz tarde para todos, cuídense mucho, descansen y ánimo con las tareas. Y yo sé que tienen otras materias también, ánimo con las otras materias. Muchas bendiciones y pues nos vemos dentro de 15 días, primero Dios, al menos que haya un cambio que yo les avisaría. Así que ánimo y los que ya están, van a tener vacaciones, pues felices vacaciones y los que no, pues ánimo con su trabajo también. Cuídense mucho, feliz tarde.